Ya ven entonces cómo hacer para, una vez que tenemos nuestra muestra, hacer la descripción de la muestra en forma grupal, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué es lo que se conoce como estadística correlacional. La estadística correlacional lo que va a buscar, valga la redundancia, es determinar si existe relación entre una variable y otra, pero sin examinar la causalidad, es decir, en este caso en particular, lo que vamos a analizar nosotros, no nos interesa saber si una variable influye sobre la otra, sino lo que queremos saber es si tienen un comportamiento en conjunto. Entonces, estamos hablando de que hay dos variables, ¿sí? Y cada una de estas variables puede ser de cada una de las clasificaciones de variables que hemos visto. Es decir, que podemos analizar variables dicotómicas, politómicas, numéricas, etcétera, a su vez con otras variables dicotómicas, numéricas, etcétera. Para poder simplificar el análisis estadístico que nosotros le pedimos que ustedes utilicen variables numéricas. ¿Por qué? Porque cada combinación que vemos en pantalla de cualitativas dicotómicas con cuantitativas continuas normales, o con cuantitativas continuas anormales, o cuantitativas continuas anormales con otras normales, cada posible combinación nos da un análisis estadístico diferente que hay que aplicar para esas dos posibles variables. Entonces, como tendríamos que ver un montón de estadísticos diferentes dependiendo de qué estamos evaluando y la cantidad de datos que hay dentro de cada conjunto, vamos a simplificar y vamos a tomar variables cuantitativas. Por eso le pedimos que evalúen variables cuantitativas y vamos a analizar variables cuantitativas entre sí, asumiendo que la distribución de estas variables es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a su vez no es lo mismo el estadístico que se aplica dependiendo si es normal a que si es anormal. Entonces vamos a simplificar diciendo que la distribución es normal. Por lo tanto, vamos a tener una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa. Y ustedes en realidad, como les he dicho previamente, como mínimo deberían analizar tres variables fuertes, cuantitativas, variables que tengan un buen análisis de la herramienta que están utilizando para medirla. Y en especial vamos a pedir que el análisis correlacional sea bueno y minucioso si su estudio es sobre un trabajo transversal. Es decir, si ustedes no aplican tratamiento y lo único que están haciendo es describir variables cuantitativas, las herramientas de evaluación que utilicen y la justificación de la correlación que van a analizar va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en sus estudios no van a analizar un tratamiento, por lo tanto van a tener que hacer mucho hincapié en este apartado. ¿Cuál es el tipo de análisis que hacemos cuando tenemos dos variables cuantitativas? El coeficiente de correlación de Pearson, por un lado, y el coeficiente de determinación, por el otro. El coeficiente de correlación de Pearson es un análisis que van a hacer en Excel, ¿sí? Es muy sencillo de analizarlo. Y el coeficiente de determinación es elevar el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, ¿sí? Al elevar al de Pearson al cuadrado tenemos el coeficiente de determinación. Y el diagrama de dispersión es la forma gráfica de observar cómo se distribuyen las personas dentro de las variables, digamos, según los valores que obtienen. Cuando hacemos el análisis desde el punto de vista teórico, en el marco teórico, ustedes ya tienen que dar a entender que existen relaciones entre esas variables. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio sobre riesgo de caída en personas con Parkinson, ¿sí? Imagínense los valores de la tabla del Excel que tomamos, ¿sí? Evaluar riesgo de caída, evaluar síntomas asociados, discapacidad asociada a los síntomas, evaluar equilibrio dinámico de la marcha. Desde la teoría, desde el marco teórico, ustedes ya deberían hablar y nombrar los artículos que ponen en evidencia que existe asociación entre el riesgo de caída y el equilibrio dinámico de la marcha. ¿Para qué? Para que cuando vayan al apartado de parte empírica, ustedes puedan plantear la correlación y el análisis de la correlación entre el riesgo de caída y el equilibrio dinámico de la marcha. Entonces, de ese modo van a poder plantear una correlación que es coherente, pero que no es evidente. ¿Y a qué nos referimos con que no es evidente? Si ustedes, por ejemplo, toman un análisis de un valor que depende de otro, por ejemplo, el índice de masa corporal, que depende del peso o que depende de la altura,
no deberían plantear correlaciones o un análisis de correlaciones tan evidentes, en el cual un valor depende puntualmente por fórmula del otro. Es como que yo diga precisamente que para ver si existe relación entre el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación de Pearson. Sabemos que uno depende matemáticamente del otro. Por lo tanto, plantear eso, como en el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal depende del peso y depende de la altura, porque matemáticamente está establecido así, no deberían ser planteados esos análisis. Pero sí análisis en los cuales la evidencia se haya visto de que muchas veces la velocidad a la que camina una persona depende o se relaciona, mejor dicho, con el equilibrio que tiene esa persona. Entonces, vamos a ver cómo hacer el análisis en Excel de ambos valores y vamos a analizar qué es lo que es el diagrama de dispersión. Recordemos que no queremos decir que en este tipo de análisis en particular no nos va a importar si es el equilibrio dinámico de la marcha lo que influye en el riesgo de caída o si es el riesgo de caída lo que influye en el equilibrio dinámico de la marcha. Lo único que queremos con este tipo de análisis, que es transversal, es determinar que si uno aumenta, el otro aumenta, o que si uno disminuye, el otro disminuye, y que eso siempre se comporta del mismo modo. Entonces, ¿qué es un diagrama de dispersión? Imagínense que cada punto de los que vemos en esta imagen, ¿sí? Voy a poner el láser. Cada punto de los que vemos en esta imagen representa un sujeto. Y el punto donde está ubicado depende, por ejemplo, si la X representa los segundos que tarda en hacer el time up and go y la Y representa el equilibrio dinámico de la marcha, si el paciente obtuvo un 1, tardó 3 segundos, por ejemplo, en hacer el time up and go y obtuvo tal puntaje en el FGA, ¿sí? Que son los test que utilizamos para cada una de las variables que dije, lo que va a suceder es que esa persona vamos a ubicar el punto ahí. Vemos qué puntaje tiene en segundos del time up and go y vemos qué puntaje obtuvo del FGA. Y ubicamos el punto donde esos dos valores se encuentran. Y eso vamos a hacer para cada uno de los sujetos dentro de la muestra. Según qué valor obtuvo la X y qué valor obtuvo la Y, ahí planteamos el punto. Y vamos a ver la muestra en general, cómo se distribuyen esos puntos. Acá, por ejemplo, podemos ver que pareciera haber una relación lineal, es decir, que los sujetos se ubican en una línea y esa línea es ascendente. En cambio, si observamos esta imagen de otra muestra, de otro grupo, veríamos que esta línea tiene, este grupo tiene una distribución como línea, pero que en este caso es descendente. Si observamos este grupo, no parecería tener ninguna distribución en particular. Es como que algunos sujetos han tenido el time up and go a velocidad, han tardado bastante en hacer el tap and go, mientras que otros sujetos han tardado poco, pero tanto los que tardaron poco como los que tardaron mucho tienen un puntaje similar de el FGA. Mientras que sujetos que obtuvieron valor alto del FGA y los sujetos que obtuvieron valor bajo de FGA han tardado lo mismo en el time up and go. ¿Eso qué significa? Que no importa qué valor obtengan de un test o del otro, no hay una relación entre los tests. Puedo obtener un valor alto en uno y bajo en otro, o alto en uno y alto en el otro. En cambio, si observamos en esta imagen, en la imagen número B, mientras más alto sería el time up and go, que es el de la X, mientras más alto presentan el valor del time up and go, que sería sobre la X, más bajo es el valor del FGA. Y por el contrario, mientras más alto es el valor del FGA, fíjense los puntos que se encuentran más alto en el gráfico, más bajo es el valor que obtuvieron en el time up and go. ¿Qué significa eso? Que esta imagen, así como esta representa que no hay relación entre las variables, esta imagen plantea una relación inversa. ¿Qué significa relación inversa? Que mientras más alto es un valor,
más bajo es el valor de un test. Y mientras más alto es el valor de un test, más bajo es el valor del otro. Es una correlación inversa, ¿sí? En el gráfico lo observamos de ese modo. Y vamos a ver que con el índice de correlación de Pearson, o con el coeficiente de correlación de Pearson, las correlaciones indirectas o inversas van a estar establecidas con el símbolo negativo, es decir, que si al hacer el análisis del coeficiente de correlación de Pearson el valor nos da negativo, va a significar de que hay una correlación inversa. Y si hiciéramos el gráfico nos daría este tipo de gráfico, en el cual el valor alto de un test se relaciona con el valor bajo del otro, o viceversa. El valor alto de un test se relaciona con el valor bajo del otro. En cambio, si observamos la imagen número A, vamos a observar lo siguiente. Valores bajos de un test, por ejemplo, valores bajos del Time Up and Go, representan valores bajos del FGA. Y valores altos del Time Up and Go representan valores altos del FGA. Por lo tanto, es una correlación directa. A menor valor de un test, menor valor del otro, o a mayor valor de un test, mayor valor del otro. Y eso es lo que conocemos como correlación directa, ¿sí? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, pasando a los valores numéricos, si analizamos el gráfico de dispersión, que es un gráfico para tratar de observar a simple vista si hay una correlación o no, el coeficiente de correlación nos tira un valor numérico que vamos a analizar. Ya dijimos que si este valor es negativo, significa que la correlación es inversa. Y si el valor es positivo, la correlación va a ser directa. Es decir, mientras más sube uno, más sube el otro. El coeficiente de correlación de Pearson va a dar un valor entre menos 1 y menos 1, perdón, y 1. ¿Sí? Es decir, que puede tomar cualquier valor negativo entre 0 y menos 1 o cualquier valor positivo entre 0 y 1. Sin importar el signo, porque el signo solo nos indica que la correlación es directa o es inversa, sin importar el signo, si el valor está cercano a 0, la correlación va a ser mínima o inexistente. En cambio, si el valor está cercano al 1, la correlación es muy buena, ¿sí? Es decir, que en general existen estos puntos de corte, ¿sí? Que nosotros podemos determinar el punto de corte a partir del cual establecemos realmente que nos interesa la correlación. Y nosotros en nuestro estudio vamos a decir, por ejemplo, cuando planteemos la hipótesis, que la correlación entre el riesgo de caída y el equilibrio dinámico de la marcha es directa y es una correlación muy buena o buena. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Que mientras haya un puntaje en el coeficiente de correlación de Pearson positivo y mayor a 0,6, vamos a estar en lo cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que sea una correlación mínima, baja o moderada, no es una correlación fuerte. Y a nosotros lo que nos interesa es definir que las correlaciones son buenas si hay realmente una muy buena o buena asociación entre esas variables. Entonces, siempre cuando planteemos las hipótesis, ya lo vimos en el armado de la tesis, en el video de armado de la tesis, cuando planteemos las hipótesis correlacionales tenemos que establecerlas en directas o indirectas de las dos variables que tenemos en consideración y determinar aparte si esperamos que haya una buena correlación o buena o muy buena. Podemos decir básicamente que el coeficiente de correlación de Pearson nos dé mayor a 0,6 o mayor a 0,8. Y a este coeficiente de correlación de Pearson lo vamos a elevar al cuadrado para obtener el coeficiente ¿sí? de determinación, y mediante ese coeficiente de determinación también podemos entender en qué grado las variables se dan por azar y en qué grado no. Entonces, analicemos este mismo proceso en Excel, ¿sí? Cómo hacemos el cálculo. Y vamos a ver que es bastante sencillo. Si vamos al Excel, ¿sí? Tenemos la pestaña de correlación.
acá ya tenemos anotado, ¿sí? Tenemos la discapacidad asociada a los síntomas, que para que no se olviden por las dudas, está en el Word explicado y está en la tabla general, pero para que no se confundan, la discapacidad asociada a los síntomas sería el DHI, es decir, el Dizziness Handicap Inventory, y el riesgo de caída, que es el Time Up and Go. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos comparar estas dos variables. Y como no importa, las variables se correlacionan o no. Esto no tiene relación con lo que dijimos dependiendo de si es un grupo o no, o si es antes o después del tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una variable, por ejemplo, imagínense el relacionar el tiempo que yo aguanto en apoyo monopodal con el dolor que tengo en el pie. Mientras más dolor tenga en el pie, menos tiempo voy a poder aguantar. Y eso no importa de si yo hice un tratamiento conservador, o si es el tratamiento control, o si es el experimental, o si la evaluación es pre-tratamiento o post-tratamiento. Ese concepto de que mientras más dolor tenga, menos tiempo voy a aguantar sobre un pie, es general, entonces se tiene que mantener siempre. Por lo tanto, yo puedo tomar, si quiero, todos los valores que tenga de evaluación del DHI, tanto pre-tratamiento como post-tratamiento de un grupo como en el otro, y relacionarlo con todos los valores que tengo del Time Up and Go. ¿Qué es lo importante? Lo que sí o sí tengo que establecer, que la columna que tiene los valores tiene que estar al mismo nivel, o sea, que los valores de un sujeto del DHI tiene que estar siempre con los valores del Time Up and Go de ese mismo sujeto, ¿sí? Porque las correlaciones yo las hago de un sujeto respecto a ese mismo sujeto. Y tomo el número que me representa todo el grupo. Es decir, acá es importante mantener el orden de la tabla. Entonces, para no marearlos tanto, veamos este estudio. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo puedo tomar los valores del FGA inicial y los valores del Time Up and Go inicial. Bien, pero lo más importante es que yo no puedo mezclar esta fila en este orden con esta fila, pero en un orden inverso. No puedo mezclar los valores del sujeto 1 con los del sujeto 5. Siempre tengo que comparar y tomar los datos de la columna en forma prolija, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar estos valores del Time Up and Go inicial y voy a tomarlos de los del Time Up and Go inicial y tomarlos del FGA inicial para hacer el análisis de correlación. Entonces, como siempre, la fórmula la pueden sacar en otra pestaña o la pueden sacar en esta misma pestaña. Yo directamente voy a ir a... Les dejé la fórmula como siempre acá y fíjense que la fórmula es bastante sencilla. Bien, entonces yo busco correlación de variables numéricas y lo que tengo que poner es igual con f de correl, la columna de la primera variable, la columna de la segunda variable, separadas por un punto y coma. Bien, es súper sencillo. Entonces pongo igual, pongo coef.de.correl, abro paréntesis y voy a seleccionar el FGA. Punto y coma. Y vamos a seleccionar el Time Up and Go. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí obtuve el valor de correlación. Y fíjense que nos dio 0,24 el valor de la correlación. Que de hecho nos dio con muchos decimales, entonces ya les expliqué que podemos acortarlo. Nos da menos 0,24. El menos nos indica que de haber una correlación sigue una correlación negativa. Pero si prestamos atención a lo que dijimos recién, un valor de 0,24 es una correlación baja. Y nosotros habíamos dicho que como mínimo vamos a pedir 0,6. Por lo tanto, nosotros lo que deberíamos hacer es, ya tenemos el valor que es 0,24, vamos a ir a copiarlo acá. Tenemos discapacidad asociada
Disculpa, era discapacidad asociada a los síntomas, que es el DHI, y calculé el índice dinámico de la marcha. Vamos de nuevo, disculpen porque me equivoqué en las variables que había que correlacionar. Discapacidad asociada con los síntomas, que es el DHI con el Time Up and Go. Vamos una vez más. Disculpen el error. Entonces, ponemos igual, coef.d.correl, abro paréntesis, y había dicho el DHI inicial, enter, dos puntos. Disculpen. Vamos a seleccionar los valores de nuevo. DHI inicial, punto y coma, con, no me quiero confundir, discapacidad asociada a los síntomas con el riesgo de caída. Cierro paréntesis. Y le doy Enter. Y acá obtuve 0,16. ¿Sí? Antes me había dado 0,24, ahora me dio 0,16. O sea que es aún más bajo que antes. ¿Sí? Entra en la otra categoría, que sería una correlación mínima. ¿Bien? Porque es menor a 0,2. Entonces, vamos ahí. Ese 0,16 lo vamos a pasar acá a la tabla. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación nos da 0,16. Y fíjense que yo acá ya tengo seleccionada, y ustedes por lo tanto también, que el coeficiente de determinación es el valor de B2, es decir, 0,16 elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Para qué? Para obtener el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo que nos indica es qué porcentaje del valor que estamos obteniendo de correlación se debe al azar. Para eso hay que hacer 100 menos este valor. ¿Qué es lo importante y qué vamos a tener en cuenta de esto? ¿Sí? En base a esto nosotros tenemos que ir describiendo el resultado. No solo tener en cuenta el valor, sino que en el texto, en los resultados, vamos a tener que poner y describir cómo interpretamos esos valores. Entonces ponemos, por ejemplo, que yo acá lo dejé escrito, se observa que entre la discapacidad asociada a los síntomas evaluados con el DHI y el riesgo de caída evaluado con el Time Up and Go, existe un coeficiente de correlación de, entonces acá vamos a poner 0,16. Con un coeficiente de determinación de, y acá lo reemplazamos por 0,02. O lo redondeamos en 0,3. ¿Sí? Es un número muy bajo. Por lo tanto, la relación entre ambas variables, y directamente acá puedo poner, por lo tanto, como yo esperaba como mínimo un 0,6 en el coeficiente de correlación y no lo dio, y el coeficiente de determinación, los puntos de corte tampoco llegan a los necesarios, puedo establecer, por lo tanto, no existe relación entre las variables. ¿Sí? Y acá lo que ponemos, como les dije, es, tenemos que hacer 100 menos 2, entonces diríamos que un 98% de este resultado depende del azar. Es decir, es realmente muy bajo el resultado que nos da. ¿Por qué? Porque si a 100 le restamos este 0,02 o 2 puntualmente, ¿sí? Nos estaría dando de que el 92% de las veces en las cuales una variable se asocia con la otra en realidad es por azar, ¿sí? Siempre buscamos que el valor en realidad que dependa del azar sea el menor posible, es decir, que bueno, un 5% de la relación depende del azar, pero cuando el 98% de la asociación entre una variable y la otra depende de simplemente lo aleatorio, el azar, etc., significa que no hay relación. Tanto el coeficiente de correlación como el coeficiente de determinación nos indican que no hay asociación entre las variables, sino que lo poco que coinciden depende totalmente del azar. ¿Sí?
Y acá lo mismo deberíamos hacer para la otra variable que yo se lo dejo a ustedes para que lo calculen, ¿sí? Que relacionan entre la discapacidad asociada a los síntomas evaluados con el DHI y el equilibrio dinámico de la marcha, que sería el FGA. Bien, ya hicimos la primera parte. Esto respecto a un coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos valores del coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación ustedes pueden acompañar el de correlación y el de determinación, acompañarlo con el gráfico de dispersión, que eso también es bastante sencillo de hacer en Excel, pero lo principal es que sí o sí estén los valores numéricos. ¿Por qué? Porque los gráficos son buenos, les suman imagen, les suman impacto a los resultados, pero sigue siendo subjetivo, es lo que apreciamos. Sí o sí necesitamos contar con el valor numérico, por eso damos estos dos coeficientes para hacer el análisis de correlación y la bioestadística, y a eso se le puede o no sumar el dibujo o la figura de dispersión, ¿sí? Que si ustedes ponen en Excel imagen de dispersión, lo mismo, seleccionan las dos columnas y les hace el gráfico. Bien, y ustedes lo que van a analizar visualmente es si presenta alguno de estos tres patrones. El patrón que representa por ser cercano al cero, que no hay relación, el patrón cercano a -1, que indica que hay una correlación inversa, o el patrón cercano a 1, que indica que hay una correlación directa. Bien, y con eso tenemos la parte de estadística correlacional. Recordemos que los que más vamos a hacer hincapié nosotros a la hora de corregir las tesis de análisis correlacional es, sobre todo, si ustedes plantearon una tesis de tipo transversal. Si ustedes solo evaluaron pacientes, el fuerte de ustedes, solo hicieron evaluación de pacientes, el fuerte de ustedes tiene que estar en justificar bien desde la teoría y hacer el análisis de este tipo de correlaciones, más allá de la descripción, que la descripción lo tienen todos. No hace falta que hagan, insisto, correlación de todas las variables que analizaron, pero lo importante es que planteen como hipótesis correlación de variables que tengan sentido, ¿sí? Tampoco vamos a plantear ver si existe correlación entre eh, la provincia de la que es una persona y el índice de masa corporal, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de fundamento teórico el por qué debería cambiar. Eso también es importante. No planteen correlaciones por plantearlas. Nos basamos en la teoría para determinar una variable por qué podría estar relacionada con la otra. Y por otro lado, tampoco plantear correlaciones obvias desde el punto de vista matemático, porque una depende matemáticamente de la otra, o porque una variable se calcula con la otra. Bien, tienen que ser variables que desde la teoría tienen sentido de que puedan estar relacionadas, pero que nos interesa conocer el valor para determinar si realmente en nuestra muestra eso se cumple o no. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte.